Imagina que, en cuestión de horas, un presidente en funciones es capturado por fuerzas especiales extranjeras, trasladado fuera de su país y presentado ante la justicia de otro estado. ¿Es eso una operación policial o un acto de guerra, defensa de la democracia o defensa de un sistema financiero? En este video vamos a hablar de la captura de Nicolás Maduro, de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela y de algo que casi nunca aparece en los titulares: el papel de la moneda en que se vende el petróleo. Vamos a hacerlo paso a paso, con calma, para que cualquier persona sin formación en geopolítica pueda seguir el razonamiento, porque detrás de los discursos sobre narcotráfico, terrorismo y derechos humanos existe un tema que incomoda a muchas potencias. Amparragá. ¿Qué pasa cuando un país petrolero decide vender su crudo sin usar dólares? Esa decisión no solo toca la economía, toca el poder. Si este tema te interesa, suscríbete ahora para no perderte el análisis completo. En este canal explicamos geopolítica sin complicaciones, para que cualquiera pueda entender lo que está pasando en el mundo. Quédate conmigo, porque en el primer bloque te voy a mostrar por qué Venezuela fue durante décadas una pieza clave del sistema del dólar y cómo empezó a salirse poco a poco de ese engranaje, y verás que, una vez que entiendes ese cambio, todo lo que viene después parece menos sorpresivo de lo que cuentan las noticias. Para entender lo que ocurrió en Venezuela en los últimos años, hay que retroceder al momento en que el país se convierte en un gigante petrolero. Desde comienzos del siglo XX, se descubre que bajo su suelo hay enormes reservas de crudo. Con el tiempo, ese petróleo no solo financia carreteras, hospitales y escuelas, también lo integra en una red internacional donde la regla no escrita es clara: en el petróleo se cobra en dólares. Durante décadas, el arreglo funciona más o menos así: Venezuela extrae petróleo, lo vende principalmente a Estados Unidos, cobra en dólares y usa esos dólares para comprar productos, armamento y para invertir sus reservas en bonos del Tesoro estadounidense. Es una especie de círculo cerrado. El dinero sale de Estados Unidos para pagar petróleo y vuelve a Estados Unidos como ahorro o consumo. A cambio, Caracas disfruta de acceso a mercados, tecnología y cierta sensación de protección política. Ese arreglo tiene una condición básica: permanecer dentro del sistema del dólar. Eso significa fijar los precios del crudo en dólares, aceptar pagos en esa moneda y mantener buena parte de las reservas internacionales en activos denominados en dólares. Mientras los gobiernos venezolanos respetan ese pacto informal, las tensiones existen, pero no rompen el equilibrio. La situación empieza a cambiar cuando llega al poder Hugo Chávez, a finales del siglo XX. Chávez viene de las Fuerzas Armadas, habla de soberanía, de control nacional de los recursos y de romper relaciones de dependencia. Se pregunta por qué su país tiene que vender petróleo siempre a los mismos compradores y siempre en la misma moneda. La pregunta parece técnica, pero en realidad es política. ¿Quién manda? ¿El país productor o el sistema financiero que rodea al petróleo? Chávez comienza a tomar decisiones que alteran el juego. Refuerza el control estatal sobre la industria, exige condiciones más duras a las petroleras extranjeras y busca nuevos compradores en Asia y en otros lugares. Empieza a explorar formas de intercambio que no dependen tanto del dólar, como el trueque de petróleo por bienes o servicio. No es que el dólar desaparezca de un día para otro, pero deja de ser la única puerta. Al mismo tiempo, Venezuela se acerca a países que también están incómodos con la hegemonía del dólar. Establece acuerdos con China para intercambiar petróleo por infraestructuras, con Rusia para recibir equipamiento y con otros aliados para esquemas de apoyo mutuo. Todo esto va creando, poco a poco, una red alternativa, todavía frágil, pero suficientemente visible como para llamar la atención de Washington. Mientras tanto, se acumulan problemas internos en mala gestión, corrupción, dependencia excesiva del petróleo, inflación creciente. Es importante entenderlo. Las dificultades económicas no vienen solo de las tensiones externas, también de errores internos. Sin embargo, desde el punto de vista de los Estados Unidos, lo central no es solo si la economía venezolana funciona bien o mal, sino si sigue alineada con el sistema del dólar. Con la muerte de Chávez, su sucesor, Nicolás Maduro, hereda un país polarizado
y una economía debilitada, pero mantiene la línea básica en seguir buscando opciones que reduzcan la dependencia del dólar y de los mercados financieros occidentales. Lo hace en un contexto de caída de precios del petróleo y de creciente presión internacional. Es en ese momento cuando empiezan a intensificarse las sanciones, las restricciones financieras y los intentos de aislar al gobierno venezolano. Desde fuera, una parte del mundo ve a Venezuela como un caso de deriva autoritaria y mala administración que merece sanciones. Desde dentro del propio gobierno venezolano, la narrativa es la contraria. Se presentan como víctimas de un castigo por haber intentado cambiar las reglas del juego. Más allá de cuál versión guste más, lo que importa para nuestro análisis es que la confrontación entre Caracas y Washington ya no es solo política, es también monetaria. En este punto, podrías preguntarte, si tantos países tienen conflictos con Estados Unidos, ¿por qué Venezuela se convierte en un caso tan sensible? La respuesta está en una combinación difícil de repetir: enormes reservas de petróleo, posición geográfica estratégica y un esfuerzo persistente por reducir el uso del dólar en sus transacciones energéticas. En otras palabras, no es cualquier país cuestionando el sistema. Es un país sentado sobre uno de los mayores depósitos de crudo del planeta. En el próximo bloque vamos a entrar en la fase decisiva, como esa tensión que durante años se expresó en sanciones, presiones diplomáticas e intentos de cambio de gobierno, culmina en una operación militar para capturar al presidente en funciones. Y, sobre todo, ¿qué significa que una acción así se presente como operación policial y no como intervención armada? Cuando hablamos de la captura de un jefe de Estado por fuerzas extranjeras, no estamos describiendo un procedimiento común. Aunque se invoquen leyes y tratados, el mensaje político es inevitable. En el caso de Venezuela, la operación contra Nicolás Maduro se presenta formalmente como el cumplimiento de una acusación de narcotráfico y de vínculos con redes de crimen organizado, es decir, como si se tratara de detener a un capo más. Sin embargo, la forma en que se ejecuta la operación revela otra dimensión. Se despliegan fuerzas especiales, se utilizan capacidades de inteligencia y se actúa en territorio de un Estado soberano sin el consentimiento de su gobierno de facto. Desde un punto de vista jurídico y geopolítico, eso se acerca más a una acción militar que a una simple cooperación judicial. De ahí que muchos países y analistas hablen de acto de guerra, o al menos de una grave violación de la soberanía. En paralelo, distintos portavoces estadounidenses insisten en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Se presenta a Maduro como un criminal y se enfatiza el sufrimiento del pueblo venezolano bajo su gobierno. El objetivo de este discurso es claro: transformar una decisión de enorme carga política en una historia de orden público. Arrestar a un criminal suena más aceptable que derrocar a un gobierno, incluso si ambos hechos ocurren al mismo tiempo. Una vez capturado el presidente, se abre el siguiente capítulo a la cuestión de quién representa ahora al Estado venezolano. Se reactiva la figura de un liderazgo alternativo que ya había sido reconocido por Washington en años anteriores. Ese liderazgo en el exilio vuelve a escena como gobierno legítimo, mientras el presidente depuesto es tratado como ciudadano acusado en un proceso penal. La operación no solo detiene a una persona, reorganiza el mapa político del país. Aquí aparece otro elemento clave: en el control de la principal fuente de ingresos del Estado, el petróleo, con un gobierno más alineado con los intereses de Washington. La expectativa es que las exportaciones vuelvan a fluir hacia los mercados tradicionales y, sobre todo, que vuelvan a hacerlo en dólares. La industria petrolera venezolana necesita inversiones, tecnología y compradores. Los nuevos gobernantes necesitan reconocimiento y apoyo económico. Y Estados Unidos tiene capacidad para ofrecer ambas cosas, con una condición: a la reintegración plena al circuito del dólar. Mientras tanto, en el escenario internacional, la operación provoca reacciones fuertes. Países como China y Rusia denuncian lo ocurrido como una violación del derecho internacional y hablan de secuestro de un jefe de Estado. Varios gobiernos temen que se haya abierto una puerta peligrosa. Si se normaliza la captura de líderes incómodos mediante operaciones especiales, ¿quién garantiza que no les tocará a ellos en el futuro? En organismos multilaterales se presentan resoluciones de condena
Se organizan debates de emergencia y se multiplican los comunicados, aunque estas resoluciones no tienen fuerza militar, si tienen peso simbólico, muestran que países están dispuestos a aceptar este tipo de acciones y cuáles no. Lo más importante, sin embargo, es la pregunta que empieza a hacerse en muchas capitales. ¿Es seguro depender de un sistema financiero dominado por un país que utiliza la fuerza militar para defenderlo? Esa pregunta conecta directamente con el corazón del problema. Durante décadas, el atractivo del dólar se basó en su estabilidad, su liquidez y la confianza en las instituciones estadounidenses. Pero cuando se percibe que el acceso a ese sistema puede cortarse de forma brusca, o que un país puede ser castigado militarmente por buscar alternativas, la confianza se mezcla con el miedo, y el miedo es un mal fundamento para una moneda de reserva. En el próximo bloque vamos a dejar atrás la descripción de los hechos para analizar las consecuencias más amplias. Cómo esta operación influye en las decisiones de otros países productores de energía, que puede cambiar en el mercado petrolero, y por qué todo esto no es un debate abstracto, sino algo que termina afectando el precio de la gasolina y el costo de vida de las personas comunes. Cuando un país con enormes reservas de petróleo es intervenido militarmente y su presidente es llevado a otro territorio, el mensaje que reciben otros productores de crudo no se limita a ese país. Cada gobierno observa lo ocurrido y trata de extraer una lección para su propia seguridad. La pregunta es simple: ¿si un Estado poderoso está dispuesto a llegar tan lejos para impedir que un productor se aleje del dólar? ¿Qué podría hacer con nosotros? Para los países que ya estaban experimentando con monedas alternativas, la señal es inquietante. Estados que venden parte de su petróleo en monedas asiáticas o que realizan intercambios de energía por bienes industriales se preguntan si están cruzando una línea roja. Algunos podrían decidir frenar sus planes por miedo, pero otros, justamente por miedo, pueden hacer lo contrario: acelerar la creación de redes financieras y alianzas políticas que les permitan sobrevivir fuera del alcance del dólar. Aquí entra en juego una dinámica interesante. Cuanto más se percibe que el sistema del dólar se defiende mediante sanciones, bloqueos financieros o intervenciones, más atractivas se vuelven las alternativas, incluso si son menos cómodas en lo económico. Países que antes consideraban el dólar como una opción técnica, empiezan a verlo como un riesgo político. Ya no se trata solo de comisiones bancarias o de tipos de cambio. Se trata de si tus reservas pueden ser congeladas o si tu gobierno puede ser desestabilizado. Al mismo tiempo, potencias emergentes ven una oportunidad: ofrecer vías de financiación, sistemas de pago y protección política a países incómodos. Con el dólar se convierte en una herramienta de influencia. Quien esté dispuesto a comprar petróleo en otra moneda y a defender, al menos diplomáticamente, a los gobiernos que se atreven a hacerlo, gana aliados. No es casualidad que veamos la expansión de iniciativas de cooperación energética y financiera que prescinden, total o parcialmente, del sistema dominado por bancos occidentales. Las consecuencias de este movimiento se sienten en el mercado. Si una parte creciente del comercio de petróleo se realiza fuera del dólar, la demanda global de esa moneda para transacciones energéticas disminuye. Eso no significa que el dólar desaparezca, pero sí que pierde una de sus bases más sólidas. Con menos países obligados a usarlo, la capacidad de Estados Unidos para financiar sus déficits y para imponer sanciones eficaces se reduce. Al mismo tiempo, el precio del petróleo refleja la incertidumbre. Cada vez que un conflicto afecta a un productor importante, los mercados anticipan posibles interrupciones de suministro, cambios de alianzas y riesgos de nuevas sanciones. Esa anticipación se traduce en volatilidad y en subidas de precios. Lo que para un analista es una gráfica en una pantalla, para una familia corriente es combustible más caro, alimentos más costosos y productos importados más difíciles de pagar. Hay otro aspecto que pocas veces se discute: la posición de los países que decidieron mantener su fidelidad al sistema del dólar. Si el valor de esa moneda se debilita mientras otras alternativas ganan terreno, las enormes reservas que estos países almacenan en activos denominados en dólares pierden poder de compra. En otras palabras, pueden verse atrapados entre la lealtad a su socio tradicional y la realidad de un sistema monetario mundial
que se vuelve más plural. Todo esto no ocurre de un día para otro. Los cambios en la arquitectura financiera internacional suelen ser graduales, con avances y retrocesos. Sin embargo, hay momentos que funcionan como puntos de inflexión, porque revelan la parte oculta de un sistema. La captura de un presidente en funciones, en nombre de la lucha contra el crimen, pero con un claro trasfondo energético y monetario, es uno de esos momentos. En el siguiente bloque vamos a conectar estas transformaciones globales con la vida cotidiana de las personas y con las decisiones que toman los gobiernos cuando sienten que su modelo económico se tambalea. Vamos a hablar de inflación, de poder adquisitivo y de cómo, en un mundo donde la moneda dominante pierde parte de su fuerza, los estados y los ciudadanos se ven obligados a adaptarse. Cuando se habla de reservas, monedas y sistemas de pago, parece que se trata de un juego entre bancos centrales y grandes corporaciones, pero en realidad, las consecuencias de estos movimientos se sienten en la billetera de las personas comunes. Si la moneda que sirve de referencia para el comercio mundial pierde parte de su poder, el costo de importar energía, alimentos y tecnología aumenta para el país que emite esa moneda. En el caso de Estados Unidos, el papel del dólar como moneda principal del comercio de petróleo le ha dado una ventaja considerable durante décadas. Le ha permitido financiar déficits grandes, emitir deuda en su propia moneda y, aún así, mantener una demanda constante de dólares en el resto del mundo. Si una porción importante del comercio energético se desplaza a otras monedas o a otros sistemas de compensación, esa demanda se reduce. Eso se traduce en una presión a la baja sobre el valor del dólar frente a otras monedas. Una moneda más débil encarece las importaciones. Eso significa que productos que antes llegaban relativamente baratos se vuelven más caros. El impacto no es uniforme. Afecta con especial fuerza a sectores como combustibles, alimentos que se transportan largas distancias y bienes electrónicos. Para las familias, la sensación es clara: el salario alcanza menos, las facturas crecen y el margen de ahorro se estrecha. Los gobiernos, ante este escenario, se enfrentan a dilemas difíciles. Subir los tipos de interés para defender la moneda puede ayudar a contener la inflación, pero encarece el crédito, frena la inversión y aumenta la carga de la deuda pública. Mantener los tipos bajos, en cambio, puede aliviar la actividad económica a corto plazo, pero corre el riesgo de alimentar aún más la subida de precios. En ambos casos, la población siente el impacto, ya sea en forma de desempleo, de servicios públicos recortados o de pérdida de poder adquisitivo. En paralelo, los estados empiezan a buscar nuevas formas de garantizar su suministro energético y alimentar a su población. Esto puede incluir acuerdos bilaterales con países que usan otras monedas, participación en bloques regionales que promueven monedas comunes o incluso el desarrollo de mecanismos de trueque sofisticados entre gobiernos. Cada uno de estos caminos tiene implicaciones políticas. Elegir un socio implica también alinearse, en mayor o menor medida, con su agenda. Es importante notar que no todos los países sufren igual en este proceso. Aquellos que cuentan con reservas de oro, con recursos naturales demandados y con poca deuda en dólares, tienen más margen de maniobra. Pueden negociar desde una posición de relativa seguridad, diversificar sus relaciones y adaptarse mejor a un sistema más fragmentado. Los que dependen fuertemente del financiamiento externo y de importaciones básicas en dólares, en cambio, se ven más expuestos a choques de precios y a crisis de balanza de pagos. Las sociedades frente a este escenario pueden reaccionar de varias formas. En algunos casos, crece la presión sobre las élites políticas para que rindan cuentas por decisiones que parecen haber empeorado la situación. En otros, se fortalecen discursos que prometen soluciones rápidas, muchas veces culpando a actores externos de todos los males internos. El riesgo es caer en explicaciones simplistas, que ignoran que el problema combina factores externos de poder y decisiones internas de política económica. Lo que el caso venezolano y la reacción global ponen de relieve es que la relación entre fuerza militar, control de recursos y sistema monetario sigue siendo central en la política internacional. No basta con hablar de mercados libres o de elección racional de monedas, cuando una potencia demuestra que está dispuesta a usar la fuerza para defender el lugar de su moneda en el comercio de energía. Obliga a todos los demás a recalcular sus riesgos y sus alianzas. Y eso
tiene consecuencias directas en tu bolsillo, en el precio del combustible que pagas y en la estabilidad del empleo en tu país. Lo que hemos visto a lo largo de este recorrido es que detrás de las etiquetas de operación contra el narcotráfico o de defensa de la democracia se esconde una disputa mucho más profunda por el control de la energía y de la moneda que la compra. La captura de un presidente en funciones no es un hecho aislado, es la punta visible de un conflicto que mezcla petróleo, dólares y poder militar. Cuando un sistema monetario se sostiene tanto en la confianza como en la fuerza, cada intervención de este tipo deja marcas. Algunos países se asustan y se alinean más, otros buscan salidas y crean alternativas. El resultado es un mundo menos estable, con bloques que compiten, con monedas que disputan espacio y con sociedades que pagan el precio en forma de inflación, desempleo y pérdida de seguridad. Como profesor de geopolítica, el objetivo no es que adoptes una postura automática a favor o en contra de ningún actor, sino que puedas leer estos eventos con más herramientas, que cuando escuches hablar de sanciones, de operaciones especiales o de cambios en el precio del petróleo, puedas preguntarte, ¿en qué moneda está en juego? ¿Qué intereses energéticos hay detrás? ¿Y quién gana o pierde con cada movimiento? Si este análisis te ayudó a ver el caso venezolano y el debate sobre el dólar desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Así podrás acompañar las próximas explicaciones sobre cómo estas tensiones globales influyen en tu vida diaria, en los precios que pagas y en las decisiones que toman los gobiernos en tu nombre. Dale al botón de suscripción ahora. En un mundo tan cambiante, entender el contexto ya no es un lujo, es una forma de defensa.